Ella lo dijo durante el postre, ojalá nunca hubieras nacido. Todos se rieron, excepto yo. Dejé mi tenedor lentamente. Mi corazón estaba acelerado, pero sonreí. Entonces, dije mi única frase. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ella nunca más volvió a hablarme. Me marché. Permítanme retroceder. Mi nombre es Isabela y soy la hija del medio de 3 hermanas. Mi hermana mayor, Verónica, siempre ha sido la hija dorada. Es una abogada exitosa, casada con un médico llamado Roberto, con 2 hijos perfectos y una casa en los suburbios que parece sacada de una revista. Mi hermana menor, Camila, es la bebé, la creativa que no puede hacer nada mal a los ojos de mis padres, a pesar de tener 28 años y seguir viviendo en su sótano mientras persigue su carrera artística. Y luego estoy yo. Soy profesora de inglés en un instituto, divorciada, sin hijos, viviendo en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. No soy una fracasada según los estándares normales, pero en mi familia, siempre me he sentido invisible. La hija del medio olvidada que nunca estuvo a la altura de los logros de Verónica o del alma artística de Camila. La cena se suponía que era una celebración del último ascenso de Verónica a socia principal en su bufete de abogados. Mamá se había esmerado. Su mejor vajilla, lasaña casera, todo. Papá rebosaba de orgullo mientras Verónica nos deleitaba con historias de sus victorias en los tribunales y el nuevo BMW que estaba considerando comprar. Camila mostraba sus últimas pinturas en su teléfono, y todos exclamaban admirados por su perspectiva única y su talento en bruto. Mientras tanto, mencioné que una de mis alumnas había ganado un concurso regional de escritura para el que la había ayudado a prepararse, y apenas mereció un asentimiento educado de nadie. Esto no era nada nuevo. Me había acostumbrado a ser la idea de último momento, la confiable que asistía a cada reunión familiar, traía regalos bien pensados, recordaba los cumpleaños y escuchaba los problemas de los demás sin quejarse. Yo era la cuidadora designada de la armonía familiar, siempre suavizando los conflictos y asegurándome de que todos se sintieran escuchados y valorados. Excepto que yo nunca me sentí escuchada o valorada. La conversación en la cena siguió su patrón habitual. Verónica habló de su trabajo, del nuevo puesto de su esposo Roberto en el hospital, de la aceptación de su hija Sofía en un programa para superdotados y de los logros de su hijo Mateo en el fútbol. Camila discutió su último proyecto creativo, una serie de pinturas abstractas sobre la intersección del trauma y la sanación que esperaba exhibir en una galería local. Cuando la conversación se centró brevemente en mí, mencioné que estaba considerando volver a estudiar para obtener mi maestría en administración educativa, tal vez para pasar a un papel de liderazgo eventualmente. Oh, qué bien, cariño, dijo mamá distraídamente, volviéndose ya hacia Verónica. Vero, cuéntanos más sobre ese caso que ganaste la semana pasada. Sentí la familiar punzada del desprecio, pero la reprimí como siempre. Había aprendido hace mucho tiempo a no esperar demasiada atención o elogios de mi familia. Me decía a mí misma que no importaba, que estaba segura de mi propio valor y no necesitaba su validación. Pero entonces llegó el postre. Mamá había hecho su famoso pastel de chocolate, el mismo que había estado haciendo para ocasiones especiales desde que éramos niñas, mientras servía generosas porciones a todos. La conversación giró hacia los recuerdos de la infancia. Verónica y Camila se reían de alguna broma que hicieron cuando eran adolescentes, una historia que había oído una docena de veces. ¿Recuerdas cuando convencimos a Isabela de que era adoptada?, rió Camila, dando un gran bocado al pastel. Todos se rieron, excepto yo. Recordaba esa broma demasiado bien. Tenía 12 años, pasaba por una fase incómoda, sintiéndome insegura y fuera de lugar. Mis hermanas habían pasado semanas dejando caer pistas de que era adoptada, señalando lo diferente que me veía de ellas, como mis intereses eran diferentes, como realmente no encajaba en la familia. Me había devastado en ese momento. Lloré hasta dormirme durante semanas, preguntándome si era verdad, sintiéndome aún más extraña de lo que ya me sentía. Cuando finalmente reuní el valor para preguntar a nuestros padres, se lo tomaron a risa como una broma inofensiva entre hermanas. Nadie pareció entender lo profundamente que me había herido. «Qué malas fuisteis, chicas», dijo mamá. Ahora, sonreía al decirlo. Pobre Isabela, estaba tan disgustada. Era tan crédula, añadió Verónica, negando con la cabeza. Realmente nos creyó durante meses. Era diversión inofensiva, intervino papá.
Cosas de niños. Forcé una sonrisa y tomé un bocado de pastel, aunque en mi boca sabía a cartón. Así era siempre. Mi dolor era minimizado, descartado como una reacción exagerada o hipersensibilidad. Se esperaba que me riera de las bromas a mi costa, que fuera la buena deportista que podía tomarlo todo con calma. La conversación continuó. Más historias de la infancia, más risas a mi costa. La vez que me convencieron de que si ponía una cierta cara, se me quedaría así para siempre. La vez que me dijeron que el camión de los helados solo ponía música cuando se le acababan los helados. La vez que escondieron todos mis peluches y me dijeron que se habían escapado porque no los cuidaba lo suficiente. Cada historia se contaba con un divertido cariño, como si fueran preciados recuerdos familiares en lugar de un patrón sistemático de tormento psicológico que había moldeado mi infancia y mi sentido de autoestima. Me senté allí, mi tenedor moviéndose mecánicamente del plato a la boca, sintiéndome cada vez más pequeña con cada anécdota. Esta era mi familia. Estas eran las personas que se suponía que debían amarme y apoyarme incondicionalmente, y sin embargo parecían disfrutar genuinamente al recordar todas las formas en que me habían hecho sentir miserable de niña. Entonces Camila lo dijo. Se reía especialmente fuerte de alguna historia sobre cómo me habían convencido de que solo podía hablar los fines de semana cuando tenía 7 años, lo que resultó en que estuviera completamente en silencio en la escuela durante 3 días antes de que mi maestra llamara a casa preocupada. De repente me miró con esa expresión que conocía tan bien, la que significaba que estaba a punto de soltar lo que ella pensaba que era un remate hilarante. Sinceramente dijo, secándose las lágrimas de risa de los ojos, a veces desearía que nunca hubieras nacido. Nuestra infancia habría sido mucho más divertida sin que fueras un aguafiestas todo el tiempo. La habitación estalló en carcajadas. Papá casi se ahoga con su pastel. Mamá se reía detrás de su servilleta. Verónica golpeaba la mesa. Pero yo no me reía. Bajé mi tenedor lentamente, el tintineo del metal contra la porcelana pareció anormalmente fuerte en medio de su hilaridad. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pero sonreí. Sonreí la sonrisa más serena que jamás había logrado en mi vida. La risa todavía resonaba alrededor de la mesa mientras miraba directamente a Camila, luego dejé que mi mirada recorriera cada uno de sus rostros, papá todavía riéndose, mamá secándose los ojos, Verónica sonriendo ampliamente. Entonces dije mi única frase. Bueno, Camila, el sentimiento es mutuo. La única diferencia es que yo sí tengo el poder de hacer ese deseo realidad. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La risa se apagó como si alguien hubiera accionado un interruptor. Los tenedores dejaron de moverse. La respiración pareció detenerse. El único sonido era el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Podía ver la confusión extendiéndose por sus rostros mientras procesaban lo que había dicho. La broma había sido sobre mí, como siempre, así que ¿por qué no me reía? ¿Por qué no desviaba el tema con humor autocrítico o cambiaba de conversación como siempre hacía? Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de madera. Doblé mi servilleta cuidadosamente y la coloqué junto a mi trozo de pastel a medio comer. Gracias por la cena, mamá. Ha sido reveladora. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta principal, mis tacones resonando firmemente en el suelo. Detrás de mí, oí a alguien gritar mi nombre. Creo que fue papá, pero no me di la vuelta. Salí, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí, y conduje a casa en completo silencio. Esa noche, me senté en mi apartamento con una taza de té y realmente pensé en lo que había sucedido. Por primera vez en mi vida, me había defendido. Me había negado a ser el saco de boxeo de la familia, el felpudo confiable que absorbía la crueldad de todos los demás con una sonrisa. Y se sintió increíble. Pero también sabía que esto era solo el principio. Si hablaba en serio sobre tener el poder de hacer realidad el deseo de Camila, entonces tenía que seguir adelante. Necesitaba eliminarme de sus vidas de una manera que les hiciera entender lo que habían perdido. A la mañana siguiente, empecé a planificar. Primero, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y pasé el día investigando oportunidades laborales en otras ciudades. De todos modos, había estado pensando en hacer un cambio, y ahora parecía el momento perfecto. En una semana,
Había solicitado puestos de profesora en Seattle, Portland y Denver, todos lo suficientemente lejos como para hacer imposibles las visitas casuales. Mientras esperaba respuesta, comencé el proceso de eliminarme sistemáticamente de la vida de mi familia. Cambié mi número de teléfono sin darles el nuevo. Desactivé mi cuenta de Facebook. Dejé de responder a los correos electrónicos. Cuando Verónica llamó a la escuela buscándome, le dije a la secretaria que le dijera que no estaba disponible. Cuando mamá apareció en mi apartamento, simplemente no abrí la puerta. 3 semanas después de la cena, recibí una llamada del director del Roosevelt High School en Seattle. Querían entrevistarme para un puesto de profesora de literatura inglesa avanzada. El salario era mejor que el que ganaba y ofrecían ayuda para la reubicación. Acepté el trabajo. Le di a mi escuela actual un preaviso de 4 semanas, diciéndoles que había recibido una oportunidad que no podía dejar pasar. Mis colegas me organizaron una pequeña fiesta de despedida, y varios estudiantes me escribieron conmovedoras notas de agradecimiento. Fue el tipo de despedida cálida que nunca había recibido de mi propia familia. Contraté una empresa de mudanzas, reenvié mi correo a un apartado postal, y 6 semanas después de esa cena, me había ido. Pero no solo estaba desapareciendo, me estaba transformando. En Seattle, me sumergí en mi nueva vida con una energía que no había sentido en años. Me uní a un grupo de senderismo y descubrí que amaba estar al aire libre. Tomé una clase de escritura creativa y descubrí que tenía un verdadero talento para contar historias. Comencé a salir de nuevo, conociendo a personas que apreciaban mi tranquilo sentido del humor y mi genuino interés en los demás. Por primera vez en mi vida adulta, estaba rodeada de gente que me valoraba. Mis nuevos colegas respetaban mis métodos de enseñanza y buscaban mi consejo. Mis estudiantes respondieron a mi pasión por la literatura con un entusiasmo que rara vez había visto antes. El grupo de senderismo me acogió calurosamente, y rápidamente hice amigos que realmente disfrutaban de mi compañía. Empecé a darme cuenta de cuánto de mi personalidad había sido reprimida por tratar constantemente de encajar en la dinámica de mi familia. Sin su constante y sutil socavamiento, florecí. Empecé un blog sobre la enseñanza de la literatura, y ganó un pequeño pero dedicado seguimiento. Me matriculé en un programa de maestría en línea en liderazgo educativo y comencé a trabajar en mi título a tiempo parcial. Después de 3 años en Seattle, fui ascendida a subdirectora y luego a directora 2 años después. La transformación no fue solo profesional. Fue profundamente personal. Por primera vez en mi vida, estaba descubriendo quién era realmente cuando no estaba constantemente tratando de manejar las emociones de otras personas o haciéndome más pequeña para evitar conflictos. Me di cuenta de que en realidad era divertida, no de una manera autocrítica, sino genuinamente ingeniosa. Mis amigos de senderismo amaban mis secas observaciones sobre las condiciones del sendero y otros excursionistas. Mis colegas apreciaban mi habilidad para encontrar humor en el caos del drama del instituto. Nunca se me había permitido ser divertida en casa porque el humor era el territorio de Verónica y Camila. Y había aprendido pronto que tratar de competir solo resultaría en ser silenciada. Descubrí que me apasionaban los temas de justicia social. Comencé a ser voluntaria en un centro de alfabetización local, ayudando a adultos a mejorar sus habilidades de lectura. Organicé recaudaciones de fondos para material escolar en escuelas desfavorecidas. Me uní a una sección local de maestros por la equidad educativa. Estas no eran cosas para las que hubiera tenido tiempo antes, cuando cada fin de semana se consumía con obligaciones familiares y trabajo emocional. Lo más sorprendente fue que descubrí que en realidad era bastante sociable. En casa, me habían etiquetado como la callada, la introvertida que prefería los libros a las personas. Pero eso había sido un mecanismo de supervivencia, una forma de evitar llamar la atención que pudiera resultar en ridículo. En Seattle, rodeada de gente que realmente escuchaba cuando hablaba y valoraba lo que tenía que decir, florecí en alguien que genuinamente disfrutaba organizando cenas, salidas en grupo y construyendo amistades profundas. Una tarde, unos 18 meses después de mudarme, estaba organizando una cena para mi grupo de senderismo cuando alguien hizo una broma sobre su propio drama familiar. El grupo comenzó a compartir historias sobre parientes difíciles, el establecimiento de límites y la disfunción familiar. Me encontré contándoles mi situación, no por simpatía, sino como parte de una conversación genuina entre iguales. Espera, dijo María, una de mis compañeras de senderismo favoritas.
¿Realmente te convencieron de que eras adoptada como forma de entretenimiento durante meses? Confirmé que tenía 12 años y que pasaba por esa fase incómoda en la que ya te cuestionas todo sobre ti misma. Eso no es divertido. Eso no es una broma, dijo Tomás, negando con la cabeza. Eso es abuso psicológico. La palabra me golpeó como un rayo. ¿Abuso? Nunca lo había pensado de esa manera. El abuso físico era golpear y gritar, ¿no? Pero mientras mis nuevos amigos hablaban de manipulación emocional, gaslighting y degradación sistemática, comencé a ver mi infancia a través de una lente diferente. Comencé a leer libros sobre dinámicas familiares y abuso emocional. Aprendí sobre el chivo expiatorio, los hijos dorados y los sistemas familiares narcisistas. Descubrí términos como parentificación emocional, que describía perfectamente cómo se esperaba que yo manejara los sentimientos de todos los demás mientras los míos eran ignorados. Cuanto más leía, más enojada me sentía. No la ira desesperada e impotente que había sentido en esa mesa, sino una ira limpia y justa que quemó los últimos vestigios de culpa que había estado cargando por abandonar a mi familia. No los había abandonado. Había escapado de ellos. Esta revelación coincidió con algunas informaciones interesantes que estaba recibiendo sobre sus reacciones a mi desaparición. A través de conexiones en redes sociales y conocidos en común, empezaron a llegarme noticias sobre cómo les estaba afectando mi ausencia. Empezó con cosas pequeñas. Mi prima Raquel mencionó en un comentario casual de Facebook que las reuniones familiares eran raras ahora. Una excompañera de instituto me dijo que se había encontrado con Verónica en el supermercado, y que Verónica parecía muy estresada y no paraba de preguntar si había sabido algo de mí. Pero la información más reveladora vino de la señora Pérez, mi anciana vecina de mi casa de la infancia. Siempre había sido amable conmigo, y cuando vio mi nombre en el anuncio de un premio de enseñanza que se había compartido en el periódico local, alguien de mi antigua escuela me había nominado para un reconocimiento a nivel estatal, envió una carta a mi escuela, que me la reenviaron. Querida Isabela, escribió, estaba tan orgullosa de ver tu logro en el periódico. Siempre supe que eras especial. Espero que no te moleste que te contacte, pero quería que supieras que tu pobre madre ha estado preguntando a todo el mundo en el vecindario si hemos sabido de ti. Parece bastante fuera de sí por la preocupación. Le dije que intentaría encontrar una manera de hacerte saber que está pensando en ti. Espero que estés bien donde quiera que estés. Miré ese correo electrónico durante mucho tiempo. Una parte de mí sintió un destello de la vieja culpa, la respuesta entrenada para poner los sentimientos de los demás antes que los míos. Pero había aprendido lo suficiente sobre límites saludables para reconocer que la angustia de mi madre no era mi responsabilidad solucionar, especialmente cuando era la consecuencia natural de sus propias elecciones. Le respondí a la señora Pérez, agradeciéndole sus amables palabras y pidiéndole que le dijera a mi madre que estaba a salvo y bien, pero que necesitaba espacio. Fui breve y no expliqué las circunstancias. La señora Pérez no necesitaba ser arrastrada al drama familiar. Pero el correo electrónico de la señora Pérez abrió una compuerta de información. Durante los meses siguientes, me envió actualizaciones periódicas, claramente pensando que estaba ayudando a facilitar algún tipo de reconciliación. Tu madre ha empezado a ver a un terapeuta, escribió en un correo. Lo mencionó cuando me pidió que vigilara su jardín de flores mientras está en sus citas. Vi a tu padre en la ferretería ayer, llegó otra actualización. Parecía más viejo, de alguna manera cansado. Me preguntó de nuevo si había sabido algo de ti. La actualización más interesante llegó aproximadamente un año después de que me fuera. No estoy segura de lo que está pasando con tus hermanas, pero parece haber algo de tensión allí. Tu madre mencionó que Verónica y Camila tuvieron una gran pelea en la cena de Pascua. Algo sobre Camila haciendo un comentario sobre la crianza de los hijos de Verónica. Tu madre parecía bastante molesta de que no estuvieras allí para ayudar a suavizar las cosas. Ah, ahí estaba. Sin mí para servir como su objetivo común y mediadora emocional, mis hermanas se estaban volviendo una contra la otra. La dinámica familiar que había parecido tan estable conmigo como el chivo expiatorio designado se estaba desmoronando sin alguien a quien culpar y gestionar sus conflictos. Me encontré curiosa por los detalles pero no emocionalmente invertida en el resultado. Era como ver un drama de televisión sobre gente que solía conocer pero con la que ya no me sentía conectada. Las actualizaciones continuaron llegando. Aparentemente,
Camila había tenido algún tipo de crisis y se había mudado de nuevo con mis padres a tiempo completo. El matrimonio de Verónica estaba bajo tensión. Según los informes, Roberto estaba frustrado con la cantidad de tiempo que Verónica pasaba tratando de localizarme y gestionar la crisis familiar. Las vacaciones familiares anuales se habían cancelado porque no se sentía bien sin mí allí. Cada pieza de información confirmaba lo que había sospechado, pero no me había atrevido a esperar, yo había importado. A pesar de sentirme invisible y sin importancia la mayor parte de mi vida, mi ausencia estaba creando un vacío significativo. Finalmente estaban experimentando la pérdida de todo el trabajo emocional que yo había proporcionado, todas las formas en que había mantenido unida su disfunción a través de mi propio sacrificio. Pero la pieza de información más satisfactoria vino de una fuente inesperada. Mi ex colega Marcos, no el esposo de Verónica, un Marcos diferente, había mantenido el contacto conmigo después de que me mudé. Enseñaba en el instituto al otro lado de la ciudad de donde yo solía trabajar, y nuestras escuelas a menudo colaboraban en iniciativas del distrito. Me llamó una noche riendo. Isabela, no vas a creer esto. Estuve en una reunión del distrito hoy y tu hermana Verónica estaba allí. Aparentemente, está casada con uno de los médicos que asesora sobre nuestro currículo de educación para la salud. Bueno, me acorraló después y empezó a interrogarme sobre si sabía dónde estabas. ¿Qué le dijiste? Nada, obviamente. Pero aquí está la parte interesante. Parecía casi desesperada. No paraba de hablar de cómo la familia no era la misma sin ti, de cómo necesitaban encontrarte para arreglar las cosas. Dijo que han estado intentando todo para localizarte, pero que han llegado a callejones sin salida ya que claramente habías hecho un esfuerzo por desaparecer. Dijo que te extrañaban mucho, que no se dieron cuenta de lo importante que eras para la familia. De hecho, usó la frase, el pegamento que nos mantenía unidos. Quise preguntarle por qué no apreciaron el pegamento mientras lo tenían, pero logré mantener la boca cerrada. Después de colgar, me senté en mi hermoso apartamento de Seattle mirando las luces de la ciudad y sentí una profunda sensación de vindicación. Verónica, la exitosa, la segura, la hija dorada Verónica, estaba desesperada por mi ausencia. Había estado yendo a reuniones profesionales y acorralando a mis antiguos colegas. Me describió como el pegamento que mantenía unida a la familia. Esas eran palabras que nunca había oído mientras realmente los mantenía unidos. La ironía era casi demasiado perfecta. Durante 32 años, había hecho lo imposible por ganar su amor y reconocimiento. Había absorbido su crueldad, gestionado sus emociones y minimizado mis propias necesidades al servicio de la armonía familiar. Y a cambio, me habían tratado como una idea de último momento, un personaje secundario en sus historias más importantes. Ahora, al negarme a seguir jugando ese papel, finalmente me había convertido en el personaje principal, no solo en mi propia vida, sino también en la de ellos. Estaban gastando más tiempo y energía pensando en mí ahora que nunca cuando estaba realmente presente. Fue la venganza más elegante que podría haber imaginado, hacerles dar cuenta de mi valor eliminándolo por completo. Mientras tanto, mi familia lidiaba con las consecuencias de mi ausencia. Me enteré de esto a través de mi tía Linda, la hermana de mi madre, que siempre había sido amable conmigo y que logró localizar mi nueva información de contacto. Me llamó unos 6 meses después de que me mudé. Isabela, cariño, tu familia está muy preocupada por ti. Tu madre llora todos los días. Está convencida de que ha pasado algo terrible. Estoy bien, tía Linda. Mejor que bien, de hecho. ¿Pero por qué no hablas con ellos? Han estado tratando de contactarte durante meses. Le expliqué lo que había sucedido en la cena y los años de desprecio y negligencia emocional que habían llevado a ese momento. Tía Linda escuchó sin juzgar. Siempre me pregunté si te trataban de manera diferente, admitió. Tu madre habla de Verónica y Camila constantemente. Pero casi nunca te menciona a menos que yo pregunte directamente. Esa ha sido toda mi vida, tía Linda. Estaba cansada de ser invisible. Se quedó en silencio por un momento. ¿Eres feliz ahora, cariño? Más feliz que nunca. Entonces entiendo por qué te fuiste. Pero tu madre, realmente está luchando con esto. Debería haber pensado en eso antes de reírse cuando Camila dijo que deseaba que yo nunca hubiera nacido.
Durante los años siguientes, recibí actualizaciones de tía Linda sobre cómo mi ausencia estaba afectando a mi familia. No era lo que esperaba. Al principio, solo estaban confundidos y preocupados. No podían entender por qué había reaccionado tan fuertemente a lo que veían como bromas familiares inofensivas. Mamá seguía llamando a mi antiguo número, esperando que lo hubiera reconectado. Verónica contrató a un investigador privado para asegurarse de que estaba bien. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, algo cambió. Empezaron a darse cuenta de cuánto había contribuido realmente a la dinámica familiar. Yo había sido la que organizaba las reuniones familiares, recordaba los cumpleaños, mediaba en los conflictos entre mis hermanas y brindaba apoyo emocional a todos. Sin mí, las reuniones familiares se volvieron incómodas y tensas. Verónica y Camila, sin su objetivo mutuo, comenzaron a atacarse mutuamente. Viejos resentimientos salieron a la superficie. Camila se sentía amenazada por el éxito de Verónica, mientras que Verónica se cansó de la incapacidad de Camila para lanzar su carrera. Mamá se deprimió. No solo había perdido a una hija, sino a la hija que había sido más atenta a sus necesidades emocionales. Yo había sido la que llamaba regularmente solo para charlar, la que recordaba sus flores favoritas, la que escuchaba pacientemente sus preocupaciones y quejas. Papá luchó con la comprensión de que no había logrado proteger a una de sus hijas de las demás. Siempre se había enorgullecido de ser un buen padre, pero mi desaparición lo obligó a confrontar las formas en que había permitido que mis hermanas me trataran mal. Tu madre quiere escribirte una carta, me dijo tía Linda durante una de nuestras conversaciones. Ha estado trabajando en ella durante meses. Puede intentarlo, pero no tengo que leerla. Isabela, todos han cambiado. Van a terapia familiar y terapia individual. Están tratando de entender que hicieron mal. Sentí un destello de algo. No exactamente satisfacción, sino vindicación. Finalmente estaban asumiendo la responsabilidad de su comportamiento, pero solo después de perderme por completo. Me alegro de que estén recibiendo ayuda, tía Linda. Pero eso no cambia lo que me hicieron durante 32 años. El tercer año trajo aún más evidencia de la desintegración de mi familia. A través de tía Linda, supe que la relación de Verónica y Camila se había deteriorado hasta el punto en que apenas podían estar en la misma habitación juntas. Sin mí para servir como su objetivo y amortiguador mutuo, viejos resentimientos y competencias habían surgido con venganza. Verónica acusó a Camila de no madurar nunca y de no asumir la responsabilidad de su vida, informó tía Linda durante una de nuestras conversaciones, y Camila respondió que Verónica siempre había sido una perfeccionista controladora que menospreciaba a todos los demás. Tu madre terminó llorando en la mesa porque dijo que le recordaba cómo solían unirse contra ti, excepto que ahora se lo hacían la una a la otra. La justicia poética de ese momento no pasó desapercibida para mí. Finalmente estaban experimentando lo que me hicieron pasar, estar en el lado receptor de la crueldad casual de su familia. La diferencia era que se tenían la una a la otra para pelear, mientras que yo siempre había enfrentado su frente unido sola. Tu padre aparentemente trató de hacer de pacificador, continuó tía Linda. Pero no tiene tu don para suavizar las cosas. Solo lo empeoró diciéndoles que ambas estaban siendo infantiles. Casi me río de eso. Papá nunca había intervenido cuando mis hermanas eran crueles conmigo. Pero ahora que su comportamiento estaba perturbando su paz, de repente le preocupaba el comportamiento infantil. El detalle más revelador vino de una fuente inesperada, Sofía, la hija de Verónica, que ahora tenía 16 años y de alguna manera había encontrado la información de contacto de mi escuela en línea. Envió una carta cuidadosamente escrita a mi oficina que me rompió el corazón y validó cada decisión que había tomado. Querida tía Isabela, no sé si me recuerdas, pero soy Sofía, la hija de Verónica. Encontré tu escuela en línea y espero que puedan reenviarte esto. Espero que esté bien que te escriba. Quería que supieras que siempre pensé que eras genial y no entiendo por qué todos en nuestra familia te trataban mal. Mamá y tía Cami pelean todo el tiempo ahora y la abuela llora mucho. Mamá sigue tratando de encontrarte, pero no sabe cómo. Solo quería que supieras que no todos en la familia pensaban que merecías como te trataban. Espero que seas feliz donde quiera que estés. Miré esa carta durante horas. Sofía había sido solo una niña durante la mayoría de las reuniones familiares donde me habían despreciado y ridiculizado, pero incluso ella se había dado cuenta de la dinámica.
Incluso una adolescente podía ver lo que los adultos de mi familia se habían negado a reconocer durante décadas. Le respondí a través de la escuela, agradeciéndole su amabilidad y diciéndole que, de hecho, era muy feliz. La animé a centrarse en sus propias metas y sueños y a recordar que merecía ser tratada con respeto y amabilidad. No hablé mal de su madre o su tía, pero esperaba que internalizara el mensaje sobre la autoestima. La conversación con Sofía despertó algo en mí. Una comprensión de que mi desaparición no solo estaba afectando a mis padres y hermanas, sino también a la siguiente generación. Sofía estaba creciendo viendo a los adultos de su familia lidiar con las consecuencias de su crueldad emocional, y con suerte, aprendiendo algunas lecciones sobre cómo no tratar a las personas. Por la misma época, la señora Pérez me envió otra carta con algunas noticias interesantes. Aparentemente se había convertido en una especie de centro de chismes del vecindario, y mi familia parecía confiar en ella regularmente. Tu hermana Camila ha estado pasando por un momento difícil, escribió. La vi en el supermercado la semana pasada, y parecía bastante delgada y cansada. Mencionó que ha estado viendo a un consejero y haciendo mucho trabajo interior, como ella lo llamó. Me preguntó de nuevo si había sabido de ti, y cuando le dije que no, se puso a llorar allí mismo en la sección de verduras. Dijo que había estado pensando mucho en cómo te trató mientras crecías, y que deseaba poder retractarse de todo. Las cartas de la señora Pérez continuaron durante los meses siguientes, cada una proporcionando más evidencia de las continuas luchas de mi familia con mi ausencia. La terapia de Camila parecía estar ayudándola a darse cuenta del alcance del daño que había causado, pero la comprensión la estaba devastando claramente. Ha estado pidiéndole a tu madre que le dé tus cosas viejas de tu habitación, llegó una actualización. Tu madre dijo, Camila simplemente se sienta allí revisando tus viejos libros y papeles de la escuela, llorando. Es bastante desgarrador de ver, la verdad. Hubiera sido validador si no fuera tan frustrante. ¿Dónde estaba este remordimiento cuando lo necesitaba? ¿Dónde estaba esta conciencia emocional cuando tenía 12 años, creyendo que realmente podría ser adoptada porque mis propias hermanas me habían convencido de que no pertenecía? Pero la carta más reveladora llegó unos 2 años después de que Sofía me contactara por primera vez. Me encontré con Camila en la cafetería ayer y se ve mucho mejor, más saludable, más arreglada. Aparentemente ha conseguido un trabajo en un centro local de terapia de arte y parece estar bien. Pero cuando mencioné lo agradable que era verla prosperar, se puso muy triste y dijo que su mayor arrepentimiento era no poder compartir su progreso contigo. Dijo que ha aprendido mucho sobre sí misma y sobre el daño que las palabras crueles pueden hacer, pero que sabe que es demasiado tarde para enmendar las cosas. Dijo que ahora entiende que algunas personas se van de nuestras vidas porque las hemos herido demasiado profundamente y que a veces lo más amoroso que se puede hacer es dejarlas ir. Al leer eso, sentí una mezcla complicada de emociones. Había validación en saber que Camila finalmente entendía el impacto de su comportamiento, pero también había tristeza por la relación que podríamos haber tenido si hubiera sido capaz de este nivel de autorreflexión años antes. Compartí la carta de la señora Pérez con mi terapeuta durante nuestra siguiente sesión. ¿Cómo te sientes al escuchar sobre su crecimiento de segunda mano así?, preguntó la doctora Martínez. Sinceramente, se siente como muy poco y muy tarde, dije después de pensarlo. Me alegro de que esté trabajando en sí misma, pero eso no cambia lo que me hizo durante 32 años. ¿Cómo sería para ti el trabajo real? No lo sé. Quizás enfocarse en ser una mejor persona para las personas que están actualmente en su vida en lugar de lamentar la relación que destruyó conmigo. Quizás aprender a tratar a otras personas con amabilidad y respeto en lugar de usarlas como sacos de boxeo emocionales. La doctora Martínez asintió. Parece que tienes claros tus límites y eres realista sobre lo que sus acciones significan y no significan para tu propia sanación. Tenía claros mis límites. Y a medida que mi nueva vida continuaba floreciendo, me encontraba pensando cada vez menos en mi familia. Estaba construyendo algo hermoso y significativo, rodeada de personas que me valoraban por quien era en lugar de tolerarme por obligación. Conocí a David en mi 5º año en Seattle. Era un bibliotecario con un gentil sentido del humor y una genuina apreciación por la literatura. Pensaba que mis historias sobre mis estudiantes eran fascinantes en lugar de aburridas. Escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, hacía preguntas reflexivas y celebraba mis éxitos con orgullo genuino. Cuando le conté mi situación familiar, fue comprensivo pero no insistente. ¿Los extrañas?, preguntó.
Extraño la idea de tener una familia amorosa, admití. Pero no extraño la realidad de cómo me trataban. Eso tiene sentido. Puedes llorar a la familia que deberías haber tenido mientras te proteges de la familia que realmente tuviste. David me entendía de maneras que mi familia biológica nunca lo había hecho. Cuando nos comprometimos después de 3 años juntos, me di cuenta de que estaba a punto de tener la boda que siempre había soñado, rodeada de personas que realmente me amaban y me apoyaban. A través de tía Linda, supe que mi familia se había enterado de mi compromiso a través de un conocido mutuo que había visto el anuncio en el periódico de Seattle. Aparentemente, mamá se había encerrado en su habitación y llorado durante 3 días. No para de decir, nunca te veré en un vestido de novia. Nunca conoceré a tus hijos. Nunca podré arreglar las cosas, informó tía Linda. Sentí una punzada de algo. No exactamente tristeza, sino una especie de dolor hueco por lo que podría haber sido. Si me hubieran tratado con amor y respeto desde el principio, mamá habría sido la primera persona a la que llamara con la noticia de mi compromiso. Me habría ayudado a planificar la boda, se habría preocupado por los detalles, habría llorado lágrimas de felicidad cuando caminara por el pasillo. Pero esa no era la relación que habíamos tenido, y era demasiado tarde para construirla ahora. La boda fue hermosa. Mis amigas de senderismo fueron mis damas de honor. Mis colegas del departamento vinieron y celebraron con alegría genuina. La familia de David me acogió calurosamente, y finalmente entendí lo que se sentía al ser parte de un sistema familiar amoroso y solidario. Mientras caminaba por el pasillo, pensé brevemente en los asientos vacíos donde deberían haber estado sentados mis padres y mis hermanas. Pero el pensamiento fue fugaz, reemplazado por la gratitud por todas las personas que estaban allí, que habían elegido amarme y celebrar este momento conmigo. Después de la luna de miel, David y yo nos instalamos en la vida de casados. Continué mi trabajo como directora y terminé mi maestría en liderazgo educativo. David fue ascendido a bibliotecario jefe. Compramos una casa, adoptamos 2 perros rescatados y empezamos a hablar de tener hijos. La vida era buena. La vida era mejor de lo que jamás había imaginado que podría ser. Pasaron 8 años desde la cena cuando finalmente llegó la carta. Casi la tiro sin leerla. El remitente era la dirección de mi casa de la infancia, la letra, la escritura familiar de mi madre. Pero David me animó a que al menos viera lo que tenía que decir. La carta tenía 12 páginas, escrita a mano en el buen papel de carta de mamá. Era una disculpa, pero no del tipo superficial y lleno de excusas que podría haber esperado. Era cruda, honesta y devastadora en su autoconciencia. Escribió sobre cómo me había fallado como madre, cómo había permitido que mis hermanas me acosaran sin consecuencias, cómo había minimizado mis sentimientos e ignorado mis necesidades. Reconoció que había tenido favoritismos, que había estado tan concentrada en manejar la intensidad de Verónica y la necesidad de Camila que había descuidado a la hija que nunca exigía atención. Escribió sobre las sesiones de terapia donde se había visto obligada a confrontar su propio trauma infantil. Cómo su propia madre la había ignorado en favor de sus hermanos más exigentes, y cómo había perpetuado inconscientemente ese patrón con sus propias hijas. Escribió sobre la culpa de papá, cómo se había dado cuenta de que había sido un facilitador pasivo de la dinámica familiar, fallando en protegerme cuando debería haber intervenido. Escribió sobre la sorpresa de Verónica cuando el terapeuta la ayudó a entender cómo su naturaleza competitiva había contribuido a mi marginación, y sobre el reconocimiento gradual de Camila de que sus bromas habían sido crueles en lugar de inofensivas. Lo más importante, escribió sobre cuánto me extrañaban todos, no solo como mediadora familiar y cuidadora, sino como persona. Compartió recuerdos específicos que yo había olvidado. Cómo la consolé después de la muerte de su padre. Cómo ayudé a Verónica a estudiar para el examen de abogacía. Cómo animé a Camila durante su periodo más oscuro de depresión. No te valoramos cuando te teníamos, escribió. Te dimos por sentada, te tratamos como si fueras menos importante que tus hermanas y permitimos una cultura familiar donde herirte era aceptable. Ahora entiendo por qué te fuiste, y no te culpo por ello. Mereces algo mejor de lo que te dimos. La carta terminaba con una simple petición. No espero perdón y no espero que vuelvas. Solo quiero que sepas que te amamos. Lo sentimos y entendemos que perdimos el derecho a ser parte de tu vida. Si alguna vez decides que quieres tener contacto con nosotros de nuevo, estaremos aquí. Si no, también lo respetaremos.
Solo necesitaba que supieras que Camila estaba equivocada. Todos estamos increíblemente agradecidos de que nacieras, y lamentamos que nos haya costado perderte para darnos cuenta. Lloré al leer esa carta. No lágrimas de reconciliación o perdón, sino lágrimas de duelo por la relación que nunca habíamos tenido y que ahora nunca tendríamos. David me abrazó mientras lloraba, y hablamos hasta altas horas de la noche sobre lo que significaba la carta y cómo me sentía al respecto. ¿Quieres reconectar con ellos?, preguntó. Una parte de mí sí quiere, admití. Pero no soy la misma persona que dejó esa mesa hace 8 años. He construido una vida aquí con gente que me valora. No puedo volver a ser el chivo expiatorio de la familia, incluso si prometen hacerlo mejor. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo, dijo David suavemente. Puedes meditarlo todo el tiempo que necesites. Durante las semanas siguientes, me encontré pensando más en mi familia de lo que lo había hecho en años. La carta había abierto una grieta en mí. No un deseo de reconciliarme exactamente, sino una especie de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Hablé con mi terapeuta, sí, yo también había empezado terapia, para ayudar a procesar mis experiencias infantiles y construir patrones de relación más saludables. Me ayudó a entender que podía reconocer su crecimiento y su disculpa mientras mantenía mis límites. Al final, decidí responder, no para reconciliarme, sino para cerrar este capítulo adecuadamente. Mi carta fue mucho más corta que la de mamá. Le agradecí la disculpa y reconocí el trabajo que todos habían hecho para entender su comportamiento. Le dije que estaba orgullosa de ellos por buscar ayuda y que esperaba que continuaran construyendo relaciones más saludables entre ellos. Pero también dejé claro que se había hecho demasiado daño para que tuviéramos una relación ahora. Construí una nueva vida, encontré mi propia familia y aprendí a valorarme de maneras que nunca me enseñaron. Ya no estoy enojada, pero tampoco estoy interesada en retroceder. Te perdono, escribí, pero el perdón no significa reconciliación. Espero que puedas entender que a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Envié la carta y sentí que un peso que no sabía que había estado cargando finalmente se levantaba de mis hombros. Eso fue hace 3 años. Ahora tengo 41 años, sigo felizmente casada con David, sigo amando mi carrera como directora, sigo rodeada de gente que me aprecia por quien soy. Tuvimos nuestro primer bebé hace 18 meses, una hermosa hija a la que llamamos Esperanza. A veces me pregunto cómo sería si mi familia pudiera conocerla. Si pudiera tener abuelos y tías que la quisieran. Pero luego recuerdo que ella crecerá sabiendo que es valorada. Sabiendo que su voz importa, sabiendo que merece ser tratada con respeto y amabilidad. Nunca se preguntará si pertenece o dudará de su valor por crueles bromas familiares. Eso vale más que cualquier relación con personas que solo aprendieron a valorarme después de que me fui. Camila se equivocó esa noche hace 11 años cuando dijo que deseaba que yo nunca hubiera nacido. Nací, e importé, y merecía algo mejor de lo que me dieron. Simplemente me tomó 32 años y una réplica perfectamente ejecutada para darme cuenta. Ellos pensaron que la broma era sobre mí cuando todos se rieron en esa mesa, pero la verdadera broma fue para ellos. Perdieron a la mejor hija que tenían, y ni siquiera se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Salí de ese comedor y nunca miré hacia atrás.